Muy buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí reunidos una vez más en nuestro programa de vencedores. Estamos aquí con mi hermano Merced Buenas noches, y con hermano. mi hermano Adrián. Buenas noches. Estamos Buenas noches, una hermano. vez más contentos, gozosos de estar reunidos con ustedes y llevar este mensaje a través de nuestra transmisión de Facebook. Síguenos en Facebook y en YouTube. Recuerda que estamos transmitiendo todos los jueves a las 8 de la noche nuestro programa de vencedores. Y bueno, vamos a recordar un poquito de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada veíamos la identidad del Espíritu Santo, veíamos la personalidad del Espíritu Santo y las funciones del Espíritu Santo que tienen en nuestra vida, que muchas veces nosotros estamos ligados a imágenes erróneas y estamos dejando fuera de nuestras decisiones al Espíritu Santo y al poder del Espíritu Santo, que es lo que puede transformar nuestra vida, que es lo que puede cambiar completamente en nuestra vida, es la que nos puede guiar en nuestras decisiones. Y como varones a veces pues simplemente no lo tomamos en cuenta, ¿no? Lo hacemos a un lado y pensamos que solo existe la figura de Dios y yo y Dios y Dios y yo. Entonces también existe la figura del Espíritu Santo y es el poder que a nosotros se nos va a entregar de parte de Dios para que pueda ser transformada nuestra vida, pueda ser transformada nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa, todos los conocidos que tengamos cerca a través del poder del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo es tan importante en nuestras vidas. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema muy esencial, muy importante también. Vamos a ver el día de hoy la condición en la que nosotros nos encontramos cuando llega la palabra de Dios a nuestra vida. ¿Qué tan importante es en qué condición estamos? Y qué tan importante es despejar, ¿no?, todo estorbo, despejar todas malas ideas, todas malas actitudes precisamente que hay en nuestra vida. Conforme a nosotros vamos avanzando en la palabra, nosotros vamos avanzando en nuestro caminar en Cristo, muchas veces empieza a llegar palabra de bendición a nuestra vida y a veces no la entendemos. A veces estamos distraídos en otra cosa, nuestra condición, nuestra actitud está de otra forma que nosotros no podemos recibir esa bendición. A veces nosotros estamos desconectados, estamos fuera de este mundo y la bendición no llega a nuestra vida y nos preguntamos qué es lo que pasa, por qué es que el Señor no me habla. Inclusive podríamos llegar a decir eso: el Señor no me habla, el Señor me tiene olvidado. Pero a veces somos nosotros mismos que no ponemos esa condición para que la bendición del Señor y para que la palabra de Dios llegue a nuestra vida. Sí, así es, hermano. Hablando de esto, de las condiciones para recibir, yo quisiera empezar con una parábola que el Señor Jesucristo, en su caminar por este mundo, le decía a los gentiles, ¿no?, la palabra del sembrador. Uno de sus discípulos le preguntó: maestro, ¿cómo podemos entender la parábola del sembrador? Bueno, él le contestó que les iba a explicar, porque ellos estaban cerca. Dice: a los gentiles les hablaba en parábolas para que ellos, viendo, dice su palabra, no vean, y oyendo no oigan, ¿no? Pero a ellos les explica. Y dice pues en el libro de Lucas, versículo 8, vamos a leer del capítulo 11 al 15. Si tienes tu Biblia, hermano, te pedimos de favor que busques el libro de Lucas, que nos dice así, ¿no? Esta es pues la parábola. La semilla que menciona en la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Capítulo 12. Y los de junto al camino son los que la oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Capítulo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen en algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Capítulo 14. La que cayó entre espino, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. El 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los de corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Así es, hermanos, esto es lo que dice la parábola del sembrador. Nuestro Señor Jesús está explicando las 4 condiciones que tiene el hombre para recibir su palabra, ¿no? Porque el mensaje de la Biblia, ese siempre es el mismo.
ese no cambia, es verdadero, es inmutable. Siempre va a mantener las características, una verdad jamás cambia, ¿no? Lo que cambia es la condición que nosotros como hombre ponemos al recibir la palabra de Dios, ¿no? Ahora, comentaba yo que las características de la palabra de Dios, como explicaba el Señor Jesús, es la semilla. Esta palabra pues nunca va a cambiar, hermano, va a ser inmutable, porque pues es verdadero, es la verdad, y la verdad pues no tiene cambios, ¿no? La verdad siempre se va a mantener de la misma forma, no va a tener variación, va a ser inmutable. Y lo más importante, la palabra de Dios es verdad y es eterna, hermanos. Sí, pues como platicaba anteriormente, Jonathan, unos servicios pasados, eh, la palabra de la Biblia han querido quitarla en historia, pero es la única palabra que el libro se ha sostenido a nivel mundial y se ha distribuido en varios idiomas, obviamente. Pero con el paso del tiempo es lo que se ha caracterizado, que la palabra de Dios no se ha quitado a la que es a la parte de la sociedad, se ha permanecido. Y como lo dijo nuestro hermano Merced, la verdad siempre va a permanecer. Y aquí, como estamos en la tierra y estamos de paso, simplemente es lo que nos dejó Dios, permanecer en su verdad y caminar con Él en esa parte. Así es, mis hermanos. Fíjense qué interesante es como la Biblia nos pone ejemplos a través de las parábolas para que nosotros podamos entender. Hace un símil de la palabra de Dios que es como una semilla. Si nosotros nos ponemos a analizar, nos damos cuenta que las semillas, por ejemplo, la manzana tiene semillas adentro. Las semillas dan un árbol que es el manzano y el manzano da manzanas. Entonces, eso nunca cambia. La semilla de manzanas en algún momento va a ser plantada, va a crecer el árbol y va a volver a dar manzanas. Igual las semillas de naranja, igual las semillas de sandía, igual las semillas del maíz. Entonces, es una constante que no cambia y nos hace esta comparación sobre la palabra de Dios, que la palabra de Dios es una constante, que nunca va a cambiar, que es inmutable. Entonces, el problema no es que la palabra de Dios cambie, porque vemos muchas veces ejemplos de muchos hermanos que empiezan a llegar a la iglesia, que empiezan a caminar en Dios, empiezan a esforzarse, van un domingo, 2 domingos, empiezan a buscar a Dios, empiezan a reunirse en las reuniones de varones, empiezan a tomar cursos y de repente ¡pum!, desaparecen, de repente dejan de ir, de repente no, pues tuvo un problema y no pudo ir, o sabes qué, pues lo cambiaron de horario. Entonces, hay condiciones en nuestra vida que cambian. No es que la palabra de Dios no haya sido efectiva, no es que la palabra de Dios haya sido menguada, débil o pues no era la correcta, sino que es la condición de nosotros la que muchas veces no se presta para que la palabra de Dios crezca en nuestras vidas. Es que esto es bien importante porque nosotros tenemos que tener en cuenta esto. La condición de nosotros es la actitud. Si yo voy a ir a la iglesia el domingo y como varón trato de poner todos los pretextos del mundo que haya, porque pues hermanos, desafortunadamente a veces así nos pasa, ¿no? Así somos. No, pues es que pues tengo que sacar la basura o tengo que arreglar la azotea, ¿no? La loza, tengo que ordenar, tengo que hacer talacha en la casa, tengo que pintar y pues el domingo es el único día que descanso, hermano, así es que pues no sé, a ver si me da tiempo. Nosotros ya estamos teniendo una condición. ¿Qué condición será? La condición de no buscar, de poner todos los pretextos antes de ir a buscar al Señor. Entonces, todos los afanes de esta vida, como lo dice la parábola, los afanes de este mundo ahogan esa palabra. Entonces, llega un momento donde yo me afano tanto en la vida que empiezo a dejar de buscar al Señor. Y esa palabra que yo recibí hace tiempo ya no me es suficiente, ya no puede crecer en mí, ya no puede dar un resultado. ¿Por qué? Porque la tierra fértil, como lo dice la parábola, la tierra fértil ya no es fértil, está llena de cardos, está llena de espinos, está bajo el sol, entonces ya no es próspera esa palabra. Muchas veces hay varones que se preguntan, pero ¿por qué? ¿Por qué si yo busco, si yo voy a la iglesia, si yo creo en Dios,
¿Por qué es que Dios no trae prosperidad sobre mi vida? ¿Por qué es que Dios no me bendice? ¿O por qué es que yo no escucho la voz de Dios? Y muchas veces eso no entendemos, pero es que nosotros no estamos poniendo la condición correcta, no estamos tomando la actitud correcta para que pueda crecer esta palabra. Y muchas veces eso es lo que no entendemos y que es la condición que nosotros tenemos que cambiar en nuestras vidas. Tenemos que cambiar esa actitud. Sí, así es, hermano, como acabas de comentar. Realmente en el corazón de cada varón, la palabra de Dios va a producir diferentes efectos, va a tener diferente actividad. En mi hermano Johnny, en mí, en mi hermano Adrián, todos vamos a tener diferentes resultados si cada uno, pues, agarramos por diferentes caminos, ¿no? Si mi hermano Johnny se esfuerza más, lee la palabra y todo, pues va a producir frutos. Si yo en lo particular me esfuerzo, me gozo, pero como decías, llega un momento de adversidad, llega una prueba que nos llega en el camino y me aparto de Dios, pues no voy a producir frutos. La palabra sigue siendo la misma para el hermano, la misma para mí, la misma para el hermano Adrián, pero produce diferentes resultados por la condición de nuestro corazón, por nuestro corazón que traemos, por la inmundicia. Y por eso en el libro de Santiago nos habla el apóstol y nos dice en el libro de Santiago 1:21, si lo tienes por ahí a la mano, dice, por lo cual dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí nos está pidiendo Dios, ¿qué quiere Dios que nosotros quitemos de nuestras vidas? Dos cosas, dice, suciedad y maldad. ¿Qué podemos entender por suciedad? Pues algo, una porquería, una inmundicia, o pues como dice, ¿no? Sucio, está Algo sucio. sucio. Una casa cuando está sucia, pues no te van a dar ni ganas de entrar, ¿no? Y sobre todo una maldad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que quitemos de nuestra vida, que quitemos todo acto de injusticia, que quitemos de nuestra vida. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que quitemos la suciedad y que quitemos la maldad. ¿Por qué? Porque de esta forma Dios nos va a llamar, Dios nos va a llamar a una nueva vida, ¿no? Y nosotros podamos ser una buena tierra para que podamos producir y llevar fruto a la obra de Dios, ¿no? Porque si no, pues simplemente nuestra planta se va a ahogar, la enseñanza, la semilla, la palabra de Dios va a quedar muerta, pero no porque ella sea muerta, sino por nuestra condición. No vamos a producir el fruto abundante que Dios espera de nosotros. Sí, como estaba mencionando el hermano Merced, es importante quitar la parte de la maldad que hay, a veces los malos pensamientos que pudiéramos tener, como cualquier persona, ¿no? Nadie está exento de a lo mejor pensarlos o a veces salirnos por parte de nuestra boca. Es importante poco a poco ir disminuyendo todos esos puntos para así crear el propósito que Dios quiere con nosotros, con cada uno, como mencionaba ahorita el hermano, cada quien a lo mejor da un diferente resultado cuando Dios está sembrando en nosotros lo que es la palabra. No sé, a lo mejor en un futuro vemos un crecimiento de nuestro hermano Meset y una grande iglesia, o a lo mejor el hermano Jonathan, ¿no? Cada hermano está aquí para cumplir un propósito de Dios diferente. Y sobre todo, más que nada, el punto es importante y de gran respeto hacia Dios, más que nada, permanecer en su palabra y seguir lo que es la parte del camino de Dios. Sí, así es, mis hermanos. Entonces, vemos en esta primer parte que la palabra de Dios, que la semilla ha sido puesta en nuestro campo, ha sido puesta en nuestro corazón, ha sido puesta en nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Preparar las condiciones correctas para que empiece a crecer esta semilla, para que produzca un efecto. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a limpiar? Porque si hay alguien en la audiencia que nos está viendo que se dedica a sembrar, que se dedica al campo, sabe, y lo que va a decir, lo que estoy a punto de decir, sabe que es correcto. Antes de que yo empiece a sembrar en un campo, tengo que limpiarlo, tengo que ararlo, tengo que remover la tierra, remover las piedras que le pudieran estorbar, tengo que dejarlo con las condiciones idóneas
para que pueda yo plantar una semilla y pueda crecer. Entonces, la semilla está en camino a nosotros y nosotros tenemos que preparar las condiciones en nuestra vida para que esta semilla pueda producir su efecto, para que esta semilla, para que la palabra de Dios pueda crecer en nuestra vida, pueda dar frutos en nuestra vida. ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo se puede lograr? Fácil, mis hermanos, mansedumbre y temor a Dios. Vamos a leer una cita, está en el Salmos capítulo 25, versículo 8 y 9. Si tú estás en tu casa, yo te invito a que empieces a buscar estas citas. Tienes la Biblia a la mano, pero igual te lo vamos a poner ahí en la pantalla para que tú lo puedas observar, lo puedas leer junto con nosotros. Salmo 25, 8 dice así: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. El 9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. También vemos el Salmo 25, 12. Capítulo 25, versículo 12, dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. El 13, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos nosotros preparar las condiciones en nuestra vida? Con mansedumbre y temor de Dios. Recordemos que el temor de Dios es guardar sus estatutos, es guardar su palabra, guardar sus leyes, es que nosotros tenemos que buscar un arrepentimiento verdadero, nosotros tenemos que abandonar todas esas costumbres, todas esas malas acciones que hay en nuestra vida. Recordemos también que nosotros debemos quitar de nuestro corazón todas ansiedades, todas frustraciones, todos malos sentimientos que no van en contra de la palabra, que van en contra, de la palabra de Dios, que no van a favor de caminar en la palabra del Señor. Entonces, nuestro corazón, nuestra actitud debe ser la correcta y debe ser en una condición perfecta para que empiece el Señor a obrar en nuestras vidas, para que la palabra de Dios pueda empezar a producir su efecto. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con el temor al Señor, con mansedumbre. Lo acabamos de leer en la cita que acabamos de ver. Esto es bien importante, mis hermanos, porque de esta manera nosotros vamos a lograr producir un efecto de la palabra de Dios en nuestra vida. De igual manera, te pongo el ejemplo de la parábola que estamos viendo. Cuando el terreno es el indicado, cuando la condición del terreno es indicado, la semilla es sembrada, es plantada, es regada y va a producir un efecto. Vamos a ver a continuación cuál es el efecto que va a producir en nuestra vida. Sí, así es, hermano. Y continuando con lo que decías, ¿no? de la semilla, cuando tú la plantas va a comenzar a germinar, ¿no? De la misma forma, cuando nosotros sembramos la semilla de la palabra de Dios en nuestras vidas o la sembramos en algún varón, va a producir un efecto, como comentaba el hermano Johnny, ¿no? ¿Y cuál es ese efecto? Lo primero que produce es la fe, es la fe. ¿Y cómo se produce la fe? Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y lo primero que hacemos es una actitud dispuesta, o sea, ponemos un corazón dispuesto, como comentaba el hermano, preparamos esa tierra, ya limpiamos de maldad, de inmundicia, todo, y ya nuestro corazón está dispuesto. Oímos la palabra de Dios, la asimilamos a nosotros, la oímos y nos interesamos a su vez en oírla. Esto va a desarrollar en nosotros la fe. La fe nos va a venir como quien dice, a hacer lo que va a regar para que esa semilla crezca, ¿no? En Romanos capítulo 10, versículo 17, si tienes por ahí papel y lápiz, sigue anotando, dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros primero escuchamos la palabra de Dios, tenemos el terreno preparado, ya limpiamos nuestro corazón, nos produce una fe y eso hace que la semilla de Dios comience a germinar en nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque como dice su palabra aquí en Romanos, ¿no? Que el oír la palabra de Dios, y de ahí viene la actitud en que nosotros vamos a creer y después dar paso a la fe. Y que esto es lo que busca, pues es una fe bíblica, ¿no? Porque nosotros creemos en ella.
creemos en lo que la palabra está diciendo y hacemos lo que dice la palabra, hacemos que ese poder que tiene la palabra se manifieste en nosotros, en nuestras vidas, produce una fe. Esa es la actitud que está buscando Dios en nosotros. Él es el que está interesado en que nosotros pongamos las condiciones óptimas para que la palabra que Él está sembrando en nuestro corazón germine y dé un buen fruto, porque realmente cuando esa semilla de fe crezca, nosotros tenemos una comunión con Dios, vamos a tener intimidad con Dios, vamos a conocer su palabra, vamos a estar más cerca de Él y lo más importante, si queremos decir así, vamos a tener una bendición espiritual, wow, de abundancia, ¿no? Y que es para nosotros, ¿no? Esa bendición que nos va a llegar a nosotros es porque tenemos esa semilla de fe, ese efecto que creó el escuchar la palabra de Dios. Nosotros nos pusimos en un terreno óptimo para escuchar su palabra y confiamos en la palabra de Dios, ¿no? Y todas esas bendiciones van a llegar a nosotros, ¿no? Va a ser para nosotros. Y derivado de esos temas, como lo platicaba su hermano Merced, se crea toda una conjetura y derivado de eso se crea la que es la relación entre nosotros con Dios y tenemos un nacimiento espiritual hacia Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que nosotros somos como niños que necesitamos escuchar y escudriñar la palabra para así tener un crecimiento espiritual más que nada. Es lo que lleva a la parte de nuestra fe a alcanzar un crecimiento óptimo. Y como lo decía, es importante día con día estudiar lo que es la parte de la palabra para así ir creciendo poco a poco y no derivado fuera lo que es la parte errónea de su palabra de Dios. Así es, mis hermanos. Yo no sé ustedes en casa, pero yo estoy seguro que en algún momento nos hemos topado con alguien que dice, híjole, es que sí estoy yendo a la iglesia, pero, ay, es que no sé, la verdad es que así como están las cosas, a lo mejor empiezo a hacer otra cosa o a lo mejor regreso igual, y le pongo su velita, vamos a decir nombres, pongo su velita o empiezo a hacer alguna otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces la fe no ha crecido en nosotros porque no hemos puesto el terreno, como decía mi hermano, en condición óptima para recibir la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios entra en nuestra vida y hay una condición óptima en nuestra vida para que la palabra de Dios produzca un efecto, el primer efecto es la fe. ¿Qué es la fe? Es pues la certeza, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A lo mejor es una cita que hemos escuchado muchas veces, pero no nos hemos detenido a analizar. Es la certeza de lo que se espera, es que estoy seguro de lo que ya espero, ¿sí? Por ejemplo, yo veo nublado, veo que está tronando, empieza a lloviznar, no, va a llover, estoy seguro de lo que ya espero. Y dice que es la convicción de lo que no se ve, estoy convencido de lo que no se ve. Yo estoy convencido que Dios va a traer a mi vida bendición, que yo no voy a permanecer en la miseria, que yo no voy a permanecer en la pobreza. Estoy convencido que el Señor me va a ayudar, que Él va a suplir mis necesidades. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. Mi Dios pues suplirá lo que haga falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces tú tomas ese versículo, lo tomas para tu vida y estás convencido. ¿Por qué? Porque la misma palabra está produciendo el efecto de tener la fe. En ningún versículo de la palabra se va a contradecir con ningún otro versículo de la palabra. No vas a encontrar una contradicción entre un libro y otro. Y esto es realmente el poder que se desata de la palabra de Dios sobre nuestra vida. Y el efecto, el primer efecto que va a producir es la fe. Va a ser una retroalimentación en nuestra vida de la fe. Pero ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos? ¿Cuál es el primer paso que tenemos que hacer? Poner las condiciones óptimas en nuestra vida. Estamos muchas veces agobiados con muchas situaciones en nuestra vida, estamos agobiados con muchos afanes, con muchas ansiedades, con el estrés, y no dejamos que el Señor empiece a obrar en nuestra vida.
no dejamos que el Espíritu Santo empiece a reconstruir nuestra vida, a traer una renovación de nuestro entendimiento. No lo permitimos. ¿Por qué? Porque preferimos seguir llenos de todo eso, de todo el mundo, menos de Dios. Entonces tenemos que nosotros poner las condiciones óptimas en nuestra vida para que el Señor pueda producir a través de la palabra el efecto esperado, que es la fe. Ese es el primer efecto que va a traer sobre nuestra vida. Sí, así es, hermano. Y de hecho, como estaba nuestro hermano Adriano, después de la fe a nosotros nos corresponde tener un nacimiento nuevo, no algo nuevo. Dice su palabra de Dios que cuando nosotros aceptamos, creemos en Jesús, lo aceptamos, lo recibimos, ¿qué pasa? Sucede algo en nosotros, pedimos perdón de nuestros pecados y pues este es un hecho sobrenatural, ¿no? Porque nosotros nacemos de nuevo, nacemos en un nacimiento espiritual. ¿Por qué? Porque cambia toda nuestras malas palabras que a veces traemos. Recuerdo un hermano que me comentaba cuando yo llegué aquí a la fe, me decía, no hermano, es que yo antes de mi boca pues salían serpientes y escorpiones, dice, o sea, era muy mal hablado, ¿no? Y ahora no, salen palabras de vida, salen palabras de abundancia. Eso es lo que comienza a producir en nosotros cuando nosotros tomamos la palabra de fe, ¿no? Y créeme, hermano, que es un cambio que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero es un nacimiento nuevo que Dios está obrando en nuestros corazones. Él está entrando a nosotros y nosotros, si lo aceptamos así, con un corazón quebrantado, con un corazón arrepentido, pidiendo perdón de pecados, claro que vamos a obtener ese nacimiento, ¿no? Claro que lo vamos a hacer, ¿no? ¿Y cuál es lo más importante, ¿no? Porque en nuestras vidas va a haber bendición, porque su palabra dice que nosotros fuimos hechos tierra bendita para bendecir a otros, ¿no? Vamos a leer una cita que dice en primera de Pedro 1:23, dice, cuando nosotros, dice, siendo renacidos de la simiente corruptible, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa es la palabra que Dios nos está mandando, ¿no? También en Santiago 1:8, si tenemos por ahí en su Biblia, hermano, búsquelo, Santiago 1:8, y pues lo vamos a leer, ¿no? Dice, por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Ese es el nacimiento del que Dios nos está hablando, ¿no? Bueno, aquí nos pone Santiago, es Santiago 1:18, yo ahí tuve un pequeño desliz ahí en el número, es Santiago 1:18, la cita que acabo de leer, ¿no? Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Estamos hablando de un nuevo nacimiento. Ese es el segundo efecto que produce el nosotros poner las condiciones óptimas para recibir la palabra de Dios, ¿no? Y como todo nacimiento, ¿no? Como todo lo que nace, lo nuevo, hermano, que nace, ¿qué necesita? Hermano Adrián, si tú puedes decir, ¿qué necesitas cuando un niño nace? ¿Qué es lo primero que necesita? Pues, lo que es la parte de la leche, porque en la leche se encuentran todas las proteínas, las vitaminas para que vaya creciendo la parte del niño en su crecimiento. Sí, así es. Cuando el niño nace, lo primero que dice es la leche materna, ¿no? De la misma forma, nosotros cuando nacemos espiritualmente tenemos que tener un sustento. ¿Para qué? Para que ese sustento, ese alimento vaya dándonos un crecimiento espiritual. Retomando lo que decía el hermano hace rato, que decía, es que depende de lo que nosotros tomemos, ¿no? Lo que vamos a tomar. El hermano Adrián también decía, yo a lo mejor veo al hermano Johnny más adelante bendecido con una iglesia grande. Todo depende del sustento y del alimento que nosotros estamos tomando, hermanos. A cada uno de nosotros nos corresponde. Dios nos da la palabra, que es su semilla. Dios nos da el nacimiento, el perdón de pecados para que tú nazcas de nuevo en una nueva vida espiritual. Ahora a nosotros nos corresponde alimentarnos para que ese nacimiento pueda ser. Como decía el hermano, necesitamos que un recién nacido necesita leche. De la misma forma, nosotros necesitamos
primeramente la leche de Dios y después vamos a necesitar un alimento sólido, para que podamos crecer de una manera correcta dentro de la palabra de Dios, ¿no? Y en base a este crecimiento espiritual, no sé si tenemos por ahí 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. En esta parte, pues, como dice la palabra, estamos creciendo y nuestros pecados son borrados gracias a su misericordia, y por nosotros, por nuestra actitud, por nuestra rectitud también, de ir formándonos en base a la palabra, ir creciendo poco a poco, y poco a poco, más que nada, hacer esos cambios en nuestras vidas. Van pasando las cosas que a lo mejor Dios las veía malas, pero ahorita ya nos restauramos en base a su palabra. Sí, así es, mis hermanos. Entonces, en nuestra vida la palabra, una vez que ya es sembrada, va a empezar a producir un efecto de un nuevo nacimiento. Yo no sé, muchas veces me he encontrado yo con muchos hermanos que llevan años y años y años buscando al Señor, años y años yendo a una misma iglesia, y muchas veces tristemente siguen siendo las mismas personas que como empezaron a ir. Entonces, en su vida no ha habido un nacimiento espiritual, no ha habido un nuevo nacimiento. Entonces, muchas veces nosotros eso no lo entendemos y nos preguntamos, bueno, pero es que, ¿cómo más puedo producir un nuevo nacimiento en mi vida? Es que es el efecto de la semilla, es el efecto de la palabra de Dios en tu vida. Y esto solo es propicio a través de unas condiciones óptimas, de una actitud adecuada que nosotros tenemos que tomar para que la palabra de Dios produzca efecto en nuestra vida. Un nuevo nacimiento, ¿cuál es el resultado o el reflejo de que yo he nacido de nuevo? Cuando nos damos cuenta que la gente de nuestro alrededor nos empieza a decir, oye, brother, ¿qué te pasó? Hoy te veo diferente, vienes distinto, hoy no le contestaste mal al jefe, hoy no tomaste una mala actitud con ese cliente remilgoso, porque suele pasar. ¿Qué es lo que estás haciendo? Te noto distinto, o dime, ¿estás tomando algún medicamento para que me lo pases? Y también acá, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? Entonces, en ese momento es cuando nosotros estamos dando reflejos y frutos de ese nuevo nacimiento que ha producido la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando actitudes que antes tomábamos, cuando decisiones equivocadas que antes hacíamos y tomábamos, ya no las estamos haciendo en la actualidad. Costumbres, pecados, tradiciones que a lo mejor en algún momento para nosotros fueron algo normal, como el levantar la voz, como lo comentaba usted también, hermano, las palabras altisonantes. Cuando todo esto se va de nuestra vida, es cuando nosotros realmente nos damos cuenta que hay un nacimiento espiritual. Cuando de momento llega, por ejemplo, te pongo este ejemplo fácil, llega un compañero a nosotros y me dice, oye, ¿sabes qué? No sé por qué te estoy contando esto, pero fíjate que tengo un problema, pues mi esposa no me habla, mis hijos no me hablan, no sé qué voy a hacer. Cuando la respuesta que hay de parte tuya edifica a esa persona en lugar de destruirla, es una señal de un nacimiento espiritual. Cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en la vida de esa persona a través de la tuya, cuando empieza a ver de parte de ti esa palabra de Dios, empiezas a compartirle, ¿sabes qué? Mira, tienes que buscar a Dios, el Señor te está buscando, porque eso que estás haciendo, esas costumbres que estás tomando, esa actitud que tú estás tomando no es la correcta, y posiblemente tu esposa se está cansando, tus hijos se están cansando de que les levantes la voz. Entonces Dios nos llama a ser hombres apacibles, con mansedumbre, con temor de Dios. Tenemos que buscarlo. ¿Por qué? Porque su palabra dice que la mujer debe ser tratada como a vaso frágil. Entonces, si tú no lo estás haciendo en tu casa, es momento para que tú empieces a buscar a Dios y puedas volver a hacerlo, y regrese el amor de tu esposa a tu vida y a tu corazón. Entonces, cuando tú empiezas a hablarle a ese varón de esa forma,
te das cuenta que realmente en tu vida ha habido un nacimiento espiritual, ha habido un nuevo nacimiento y ha sido producto del poder de la palabra de Dios en nuestra vida teniendo efectos. Ese es el segundo efecto que va a tomar en nuestra vida, que realmente ya no somos las mismas personas. Cuando nosotros cambiamos por completo, como si volviéramos a nacer, por eso lo habla en la palabra de esta forma, un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, cuando vuelves a hacer algo de nuevo, cuando realmente es una nueva persona, es en ese momento que nosotros tenemos un nuevo nacimiento. Sí, así es, hermano. Bueno, esperamos que este tema les haya sido de su agrado, hermano, y lo vamos a dejar aquí. Este tema es un poco más extenso. Vamos a dar otros puntos más importantes la siguiente semana para que ustedes no se pierdan, se conecten. Es un tema muy importante, muy interesante, que realmente nos va a edificar a nosotros como varones, porque a veces tomamos la palabra de Dios, como hemos venido comentando, nada más nosotros a veces como varones tomamos como una distracción. Vamos porque va mi esposa, o vamos a la iglesia porque mis hijos quieren ir. Hermanos, esta palabra que Dios nos está hablando, nos está diciendo que seamos buena tierra. No nos está diciendo, nos da 4 condiciones que nosotros ponemos en nuestro corazón, y de nosotros va a depender la forma de nuestro crecimiento, porque el nacimiento conlleva a un crecimiento, conlleva a un alimento sano, y conlleva a que tengamos una salud espiritual. Todo eso lo vamos a ver la siguiente semana. Yo te aconsejo, hermano, que no te desentiendas, que no te desconectes y realmente creas lo que Dios está hablando a tu vida, que esta semilla que Dios está sembrando en tu corazón no caiga en el camino, no caiga en piedras o no caiga entre espinos, sino que caiga en buena tierra para que dé buen fruto y produzca como dice su palabra, produzca fruto al tanto por uno, al 1000 por uno, ¿no? Ese es lo que Dios está buscando de cada varón que estamos aquí conectados, hermanos. Pues un gusto estar aquí esta noche con ustedes. No se desconecten, hermanos, síganos en nuestra página. Va a estar interesante el otro tema que se viene, como mencionó el hermano, es un poquito largo realmente. Esperemos que continúen aquí con nosotros y estaremos dándole para más entendimiento en base a la palabra. Así es, mis hermanos, antes de que nos vayamos, yo quisiera que hiciéramos una oración muy rápida por ti que nos estás sintonizando, que nos estás viendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque yo entiendo que muchas veces esto no es tan claro para nosotros, porque a veces no entendemos qué es lo que no nos hace llegar realmente hasta el camino de Dios, qué es lo que no nos hace recibir la bendición de parte de la palabra, qué es lo que no nos hace recibir su palabra. Si tú estás pasando por esta situación similar, si tú sientes que la palabra de Dios la lees una y otra vez y no produce nada en ti, hoy quisiera que oráramos por ti. Ahí donde estás, inclina tu rostro y cierra tus ojos. Padre, en esta noche te doy gracias por cada uno de los varones, de cada uno de los hermanos que nos están sintonizando la noche de hoy, Señor. Hoy te pido, Señor, que seas tú, Padre, trayendo entendimiento, trayendo un nuevo nacimiento. Seas tú, Padre, trayendo temor hacia ti, Señor, trayendo mansedumbre para que ellos puedan limpiar, Señor, esa tierra y pueda ser una tierra fértil. Hoy, Señor, yo te pido, Señor, en esta noche, que a través de tu Espíritu Santo traigas nuevas fuerzas para que ellos puedan desechar toda maldad, toda concupiscencia, toda deshonestidad, Señor, toda suciedad, toda inmundicia, todo rechazo, Señor, en el nombre de Jesús, que ha sido plantado por el enemigo en su tierra, en su campo, en su corazón. Y hoy te pido, Señor, seas tú limpiando, Señor, seas tú trayendo nuevas fuerzas para que ellos puedan despojarse de todo lo que a ti no te agrada, Señor, para que en sus corazones y en sus mentes haya una actitud correcta para poder recibir tu palabra, Señor, para poder recibir tu semilla, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy te doy gracias por cada varón que nos está observando el día de hoy, y los bendecimos con sabiduría, con entendimiento, con nuevas fuerzas, para que ellos puedan seguir avanzando y puedan mantenerse vencedores en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Te damos muchísimas gracias
por haberte conectado el día de hoy con nosotros. No te olvides de seguirte conectando a nuestras transmisiones. Tenemos los lunes, noches de oración, avivamiento a las 8 de la noche. Tenemos igualmente, como el día de hoy, los jueves a las 8 de la noche, nuestro programa de vencedores. Igualmente los días sábados, si hay pequeñines en tu casa, no te olvides que debemos de ganarle terreno al enemigo. Puedes conectarlos a la transmisión de Igle Kids a las 11 de la mañana los días sábados. Están muy bonitas, muy interesantes, están adecuadas especialmente para los más pequeños de la casa. Y si también hay adolescentes en tu casa, tienes hijos adolescentes, conéctalos a las reuniones de Jóvenes en Acción a las 9 de la noche, igualmente los días sábados. Y no te olvides, los días domingos, nuestra reunión Avivando Nuestra Ciudad. Te damos muchísimas gracias por haber estado con nosotros y recuerda que somos iglesia y estamos avivando nuestra ciudad. Bendiciones.